cortito. Tenemos que desarrollar patologías del colon y del recto. No me acuerdo qué más teníamos que desarrollar. En las patologías del colon y del recto nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, vamos a hablar sobre la diverticulitis y vamos a hablar sobre CA de colon. ¿Está bien? Yo creo que esos tres no vamos a hablar nosotros. Lo que yo no entiendo es por qué hablaron ya de apendicitis aguda. Yo no sé si hablaron de apendicitis aguda en el contexto de una patología colónica, porque no encontré ya apendicitis aguda en nuestro programa. Por lo menos en el programa no encontré, pero bueno, ya desarrollamos. Y era algo que era algo para desarrollar en clínica quirúrgica. Solo que en el, un poco más abajo, ¿verdad? En la peritonitis. Entonces vamos a hablar de la enfermedad diverticular. ¿Qué es un divertículo? ¿Alguien se acuerda lo que es un divertículo? ¿Cómo? Hernia. ¿Qué es un divertículo? Es un saco. No, es un saco. Está bien, nosotros podemos tener divertículo, falso divertículo, o podemos tener divertículo propiamente dicho, ¿verdad? Es una bolsa o un saco que podemos encontrar en cualquier parte del tubo digestivo. ¿Está bien? En el caso de una enfermedad diverticular, vamos a hablar de un divertículo que puede complicarse o no complicarse en el colon. ¿Está bien? Podemos tener en cualquier parte del colon, pero con más frecuencia siempre se ve en el colon sigmoides y a veces, muy raras veces, se ve en el colon derecho. Es rarísimo. La enfermedad diverticular es el término clínico que se emplea para describir la presencia de divertículos sintomáticos, por eso hablamos de enfermedad diverticular. La diverticulosis se refiere a la existencia de divertículos sin inflamación. Y si tiene inflamación, entonces ahí lo llamamos diverticulitis. Si nosotros vamos por imágenes, ¿verdad? Lo normal es que en una imagen, si yo no tengo inflamación o sintomatología de ese divertículo, yo no voy a tener imágenes. Pero si el paciente llega a tener dolor en cualquier lugar a consecuencia de un divertículo, yo le pido una ecografía. Esta es la forma con que se ve un divertículo. Tiene forma de poroto. ¿Está bien? Así se ve una diverticulitis. Generalmente el paciente con diverticulitis viene con dolor en la fosa ilíaca izquierda y yo le pido estudio de imagen y si le pido una ecografía y tengo suerte voy a ver esta imagen. ¿Está bien? Así se ve una diverticulitis colónica. ¿Está bien? ¿Nunca se han olvidado esta imagen? Y las han olvidado. Bueno, así se ve. Esto, por ejemplo, esta imagen que está acá es una diverticulosis. Un paciente que tiene divertículos, que tiene muchos divertículos, pero ninguno de ellos está inflamado. Y así se ve una diverticulitis. ¿Se dan cuenta cómo cambia la coloración dentro, o sea que alrededor del anillo diverticular? ¿Ven, verdad? ¿Todos vieron? Sí, sí. Esto es un divertículo, 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 esto es un divertículo. Pero ninguno de ellos tiene ese halo inflamatorio. Entonces es una diverticulosis. Diverticulitis se refiere a la inflamación e infección relacionadas con un divertículo y se estima que ocurre entre 10 a 25% con personas que tienen diverticulosis. La infección peridiverticular o pericólica resulta de la perforación microscópica o macroscópica de un divertículo que origina contaminación, inflamación e infección. Mi paciente puede tener un divertículo, ¿está bien? La obstrucción de ese divertículo puede producir todas las sintomatologías. O sea que, por ejemplo, si por algún motivo al paciente se le indica una colonoscopía,
cualquier motivo, ¿verdad? Y si yo encuentro un divertículo y ese divertículo no tiene signo inflamatorio, el paciente sale con el diagnóstico de diverticulosis colónica. Si yo le hago la colonoscopia al mismo paciente y encuentro un divertículo con signo inflamatorio, el paciente sale con un diagnóstico de diverticulitis. ¿Está bien? Yo tengo que tener signos inflamatorios de ese divertículo para decir que es una diverticulitis. Si no tengo, es una diverticulosis. ¿Está bien? ¿Está? Entonces eso significa que mi enfermedad diverticular se puede dividir en diverticulosis y diverticulitis. Lo más frecuente, lo que siempre le va a llevar al paciente a la consulta, siempre va a ser la diverticulitis, porque la diverticulosis no tiene síntomas. ¿Está bien? La diverticulosis podríamos decir que es un hallazgo casual. La mayoría de los individuos presentan dolor en el abdomen del lado izquierdo con fiebre o sin ella, y pueden tener también leucocitosis. El estudio de la tomografía es muy útil para definir la inflamación pericólica, que sería de la grasa que rodea al colon, pericólica. Eso se puede infectar, convertir primero en un flemón, tejido infectado, o en absceso cuando ya hay pus. ¿Está bien? Están relativamente contraindicados los enemas de contraste, endoscopía o ambas debido al riesgo de perforación. El diagnóstico diferencial incluye neoplasia maligna, colitis isquémica, colitis infecciosa y enfermedad intestinal inflamatoria. Esos van a ser los diagnósticos diferenciales para un paciente que tiene diverticulitis colónica. Esto es algo que ustedes siempre van a poder, siempre tienen que manejar. La forma de clasificar una diverticulitis, existen dos formas de clasificar una diverticulitis. Una de las formas es la clínica. En la clínica yo puedo clasificar la diverticulitis en diverticulitis no complicada y diverticulitis complicada. ¿Está bien? Eso es hablando del dolor, de la fiebre y la presencia de leucocitosis. ¿Está bien? A uno de ellos yo le puedo hacer tratamiento ambulatorio, significa que el tratamiento se va a hacer en su casa. Al otro yo le puedo hacer el tratamiento en internación. ¿Estamos? Son las dos formas de plantear la diverticulitis para el tratamiento con antibiótico y todo. Bueno, hay otra clasificación que es una clasificación imagenológica en donde no existe la definición de diverticulitis complicada y no complicada, sino que en esa imagen, en esa tomografía, yo clasifico mi diverticulitis de acuerdo a lo que yo encuentro. ¿Está bien? Si yo encuentro un divertículo inflamado que no está, que solo el divertículo y la pared colónica está inflamada, es grado 2. Grado 2, si yo encuentro ese divertículo inflamado con la grasa que rodea el colon, es grado 2, y así yo voy subiendo. Todo eso se ve con una tomografía y de ahí se plantea el tratamiento que le vamos a hacer al paciente. Ele difere então do grau, o tratamento difere. Sí, dependiendo del grado yo voy a ir planteando el tratamiento. Enseguida vamos a ver esa imagen en esos cuadros para poder fijar mejor. Lo importante es que ustedes tienen que hacer el diagnóstico. Todo paciente con dolor en la fosa ilíaca izquierda, yo tengo que pensar que es una diverticulitis. ¿Está bien? Y ahí yo planteo si es una diverticulitis no complicada o una diverticulitis complicada. La diverticulitis no complicada se vuelve a subclasificar, ¿verdad? Puede ser un paciente con fiebre, con leucocitosis, a quien yo le puedo hacer el tratamiento en su casa, que sería el ambulatorio, y después a los otros pacientes donde yo ya tengo fiebre y leucocitosis por encima de 18.000, esa clase de pacientes tiene que quedar internado para recibir antibiótico terapia. Eso es para los no complicados. Para los complicados, esos son pacientes que ya necesitan cirugía. Está bien, si generalmente son cirugías de urgencia. Vamos a ver si. Lo que le estaba diciendo a ustedes, ¿verdad? Diverticulitis sin complicaciones. La diverticulitis sin complicaciones se caracteriza por dolor, hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. Los datos de tomografía incluyen torcimiento del tejido blando pericólico, engrosamiento de la pared del colon, flemón o cualquiera de ellos. Algunos sujetos con esta forma de diverticulitis responden tratamiento como pacientes externos, o sea, paciente ambulatorio. Se le hace antibiótico vía oral de amplio espectro y se le pide dietas bajas en residuos.
y analgesia y se va hacia la casa. En otros pacientes yo ya tengo fiebre y leucocitosis, aparte de tener un aumento en el dolor, es mucho más intenso el dolor. En estos pacientes, esta clase de pacientes se queda internado, se le hace antibiótico por vena y tiene que tener reposo intestinal, se queda nada bioral entre 24 y 48 horas hasta que mejore la inflamación del divertículo. Casi todo, ¿sí? ¿Cómo sería la dieta Baixa. Baja en residuos, ¿sí? ¿Eso es lo que me está preguntando? Sí. En los pacientes que tienen dieta baja en residuos tienen dieta líquida, no comen, no se le puede dar frutas, verduras, porque ellos tienen mucho residuo en el momento de la digestión. Después cereales, no pueden cereales. Bueno, comida de hospital. Sin sal, sí, todo. Esto es la forma de tratar los pacientes con diverticulitis no complicada. ¿Está bien? El tiempo de tratamiento para los pacientes que yo voy a internar por diverticulitis no complicada, pero que ya presentan leucocitosis y ya presentan fiebre, es de 48 a 72 horas, en donde yo debería de ver una mejoría. ¿Cómo yo voy a saber que tiene mejoría el paciente? El paciente ya no tiene que hacer fiebre, tiene que disminuir ese dolor en la fosa ilíaca izquierda y los pacientes tienen que comenzar a tener disminución de su leucocitosis. ¿Qué era leucocitosis? ¿Cómo? Aumento de los leucocitos, o sea, de los glóbulos blancos, ¿verdad? ¿A expensas de qué? ¿Y cuál de los leucocitos es el que aumenta? Los neutrófilos, ¿verdad? Eso es lo que aumenta. Eso es lo que nos vamos a tener. Cuando nosotros hablamos de leucocitosis, estamos hablando que los glóbulos blancos están aumentados por encima de ¿cuánto? Por encima de 10.000, ¿verdad? Eso ya es leucocitosis. Sí. Leucocitosis es por encima de 10.000, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos por lo que nos dice la mayoría de las literaturas hablando de leucocitosis, la mayoría de ellos siempre habla de 10.000 a 18.000 para hablar siempre de leucocitosis. Ese es mi glóbulo blanco. Acuérdense que en nuestro laboratorio no me va a venir leucocitos, va a venir glóbulos blancos. Y ahí yo tengo que interpretar cuántos. La mayoría va de 5.000 hasta 10.000, la mayoría de los laboratorios que tenemos acá. Y si es por encima de 10.000, yo tengo que pensar ya que estoy frente a una leucocitosis. Siempre dependiendo del contexto de nuestro paciente. Y el neutrófilo, el porcentaje de neutrófilo por encima de cuánto tiene. 65, 70. ¿Está bien? Muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar para hablar de leucocitosis. Ustedes hablaron de, yo no he visto una proyección de ustedes, ¿ustedes hablaron de la escala de Alvarado? Sí. Ahí en la escala de Alvarado, por ejemplo, 2 puntos para leucocitosis entre 10.000 y 18.000. La mayoría de los criterios que habla de leucocitosis habla de 10.000 a 18.000. Alvarado, mi criterio de Tokio para colecistitis aguda, esto habla de 10.000 a 18.000. Entonces no me pueden decir, por ejemplo, que eso no sabe. Que todo habla de 10.000 a 18.000. La tomografía en extremo útil en estos casos y muchos abscesos pericólicos pueden drenarse de manera percutánea, hablando de tratamiento, ¿verdad? El deterioro del estado clínico, el desarrollo de peritonitis o ambos casos son indicaciones para la parotomía. Eso es el caso de que yo encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos la clasificación de diverticulitis con complicaciones y sin complicaciones? Hacemos esa clasificación porque muchos de los pacientes con diverticulitis sin complicaciones, en estos pacientes
la patología cede, no hace falta entrar al quirófano para que el paciente se cure. Si yo hice un buen diagnóstico, si yo hice un buen tratamiento, el paciente mejora. ¿Está bien? Bueno. A ver. Bueno. El tratamiento que más utilizamos nosotros acá y que ustedes van a ver que se utiliza muchísimo. Vamos a hablar de nuestra diverticulitis sin complicaciones. En nuestra diverticulitis sin complicaciones dijimos, paciente va a venir por dolor en fosa ilíaca izquierda. Ese va a ser el principal motivo de consulta en estos pacientes. Yo hago mi diagnóstico de diverticulitis sin complicaciones en la fosa ilíaca derecha y tengo que ver qué clase de paciente tengo. Si tengo ese paciente que va a recibir tratamiento en su casa o si tengo ese paciente que va a recibir tratamiento en el hospital. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El que se queda internado siempre hace fiebre y leucocitosis. ¿Está bien? Fiebre por encima de 38 y leucocitosis por encima del nivel que ya dijimos. Ahora, ¿qué tipo de tratamiento le voy a hacer? A los dos yo le voy a hacer antibiótico terapia. ¿Está bien? A los dos le voy a hacer con el mismo tiempo mi tratamiento. Solo que uno de ellos va a ser bioral y va a ser en su casa y el otro va a ser internado. ¿Qué antibiótico nosotros usamos? Siempre usamos ciprofloxacina y metronidazol. Ciprofloxacina y metronidazol es la combinación que nosotros siempre vamos a utilizar para nuestros pacientes que tienen alguna patología colónica. Ciprofloxacina cada 12 horas y nuestra metronidazol cada 8 horas. ¿Está bien? Ciprofloxacina para los dos, ¿verdad? No importa si es endovenoso o si es bioral, 14 días. ¿Sí? Y nuestro metronidazol 5 días. No importa si es endovenoso o si es bioral. ¿Está bien? ¿Qué más? Nuestros pacientes que se quedan internados tienen que tener reposo gástrico, no van a comer nada por 48 a 72 horas. ¿Está bien? Después voy a comenzar a nutrirlos. ¿Entendieron cómo vamos a manejar el tratamiento? Y analgesia. La analgesia puede ser desde nuestro diclofenac, puede ser nuestra dipirona, puede ser nuestro paracetamol. Estos pacientes responden muy bien a la antibiótico-terapia. Perdón, a la analgesia. No hay mucho inconveniente con ellos en cuanto a la analgesia. Sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestra antibiótico-terapia. Sí o sí tienen que recibir antibiótico-terapia. Porque nosotros estamos frente a pacientes que tienen diverticulitis sin complicaciones. Y yo quiero que sigan así, sin complicaciones. ¿Está bien? En algunas literaturas ustedes van a encontrar el planteamiento para el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Estos pacientes al final tienen que recibir tratamiento quirúrgico tarde o temprano. ¿Está bien? Solo que ustedes yo creo que... ¿qué libro ustedes usan? Lichens. ¿Qué libro ustedes estudian en el profesor? O slide do É um site bom também com Axiana. En el Lichens yo creo, si mi memoria no me falla, habla de que los pacientes que tienen más de 2 episodios en un año de diverticulitis tienen que recibir tratamiento. El tratamiento cirugía, ¿verdad? Pero en el Schwartz ya no habla más de eso. En el Schwartz ya habla de que en muy bajo porcentaje el paciente que hizo primer episodio de diverticulitis sin complicaciones, si recibió un buen tratamiento, ya no va a ser una segunda complicación, ya no va a volver a ser diverticulitis. Entonces, en esa clase de pacientes ya no se plantea, por ejemplo, hacerle cirugía. ¿Está bien? La cirugía, en el Schwartz habla que la cirugía solo se deja para casos de complicaciones de la diverticulitis. ¿Está bien? Por eso siempre tenemos que plantear eso. Si mi paciente entró con el diagnóstico de diverticulitis sin complicaciones, tengo que hacerle un buen tratamiento. Que yo le haga un buen tratamiento reduce el porcentaje de que vuelva a ser diverticulitis y que yo tenga que entrar a operar. ¿Estamos? Esa es la diferencia, y es que no estoy equivocado que van a encontrar entre los dos.
Anteriormente sí, se contaba cuántos pacientes venían por diverticulitis en un año. Pero el paciente que venía con una segunda, tercera diverticulitis era un paciente que no tuvo o un buen diagnóstico o un buen tratamiento. Porque los pacientes que recibían un buen tratamiento ya no volvían por diverticulitis. Ese es el motivo por el cual se dejó de hacer cirugías programadas para diverticulitis. ¿Está bien? Eso tienen que manejar. La mayoría de los pacientes con diverticulitis sin complicaciones se recupera sin medidas quirúrgicas. En 50-70% no sufren más episodios, que es el número que yo les estaba diciendo, un buen número. Desde hace mucho se cree que el riesgo de complicaciones aumenta con la enfermedad recurrente. Por esta razón, a menudo se recomienda la colectomía sigmoidea programada después del segundo episodio de diverticulitis, sobre todo si el paciente que ha meritado hospitalización. Yo saqué de mí. Por eso habla de eso. La resección a menudo se recomienda después del primer episodio en pacientes muy jóvenes y con frecuencia se recomienda después del primer episodio de diverticulitis complicada. La complicada vamos a ver enseguida cuáles son las diverticulitis complicadas. Si es que yo, por ejemplo, hice mi diagnóstico de diverticulitis, yo tengo que, generalmente los pacientes que vienen por diverticulitis no tienen todavía el diagnóstico de diverticulitis. O sea, hizo un episodio de dolor en la fosa ilíaca izquierda y vino a consultar y yo hice el diagnóstico de diverticulitis. El paciente ni siquiera sabía que tenía diverticulitis. ¿Qué hago? Tengo que tratarlo. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se confirma siempre por colonoscopía. ¿Está bien? Colonoscopía. En algunos hospitales le hacen edema colónico, pero nosotros siempre vamos a optar por colonoscopía. ¿Cuándo vamos a hacerle su diagnóstico? ¿Cuándo le voy a indicar colonoscopía? El paciente tiene que pasar 4 a 6 meses de terminar su tratamiento. De terminar el tratamiento. ¿Estamos entendiendo? Hice mi diagnóstico y hice mi tratamiento. ¿Cuándo le voy a hacer? 4 a 6 meses después del último comprimido de ciprofloxacina que tomó el paciente. No antes de eso, no 4 a 6 meses después del primer síntoma. ¿Está bien? Entonces, de esa forma yo aseguro de que yo ya no tengo más inflamación. Entonces, si yo no tengo más inflamación, no voy a perforar el colon. Eso es la complicación de hacerle una colonoscopía al paciente con diverticulitis. ¿Está bien? Que tenga perforación colónica. ¿Estamos? En un alto porcentaje, los pacientes que tienen diverticulitis siempre aparecen en el colon sigmoides. ¿Está bien? Ese es el principal lugar para que el paciente tenga diverticulitis. Ahora, la diverticulitis no es cáncer, es una inflamación. ¿Está bien? Entonces, el tratamiento no hace falta ser muy agresivo. Pero yo siempre tengo que plantear hacerle, si es que hay la posibilidad de operarle, hacerle en el contexto de una cirugía programada. ¿Qué tratamiento le voy a hacer al paciente? Le voy a hacer una resección del colon sigmoides. ¿Está bien? Resección del colon sigmoides. Como es un paciente que no tiene cáncer y yo estoy hablando de un paciente a quien le vamos a hacer cirugía programada, lo ideal siempre va a ser resección del colon sigmoides y anastomosis en el mismo acto quirúrgico. ¿Está bien? En el mismo acto quirúrgico. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta entonces para poder hacer anastomosis? Yo tengo que resecar de tal forma que los dos cabos, colon descendente y recto que van a quedar, no tengan signos inflamatorios. ¿Está bien? Si tiene signos inflamatorios y yo hago la anastomosis, esa sutura se va a soltar y mi paciente va a ser peritonitis de origen fecal porque yo hice una sutura sobre el tejido inflamado. El tejido inflamado no responde bien a suturas. ¿Está bien? Entonces, si yo planteo cirugía a un paciente, siempre tengo que evaluar el colon, cómo está en mi acto quirúrgico para plantear eso.
Si mi paciente tiene buenos cabos y los cabos no tienen tejido inflamatorio, sin ningún problema, anastomosis en el mismo acto quirúrgico. Si no da, entonces yo cierro el muñón rectal, está bien, cierro el muñón rectal y voy a abocar el colon descendente y le hago una colostomía terminal. ¿Está bien? A los 6 meses le hago una nueva colonoscopía por el recto y por el colon, veo que esté todo bien y le planteo su restitución de tránsito. Si alguno de ustedes llega a ser cirujano y plantea hacerle una sigmoidectomía, una resección del colon sigmoide a un paciente por diverticulitis, tiene que decirle eso al paciente. ¿Está bien? Siempre tienen que avisarle, mira, yo te voy a sacar el colon sigmoides y yo voy a ver cómo están los 2 intestinos que van a quedar. Si los 2 intestinos que van a quedar no tienen tejido inflamatorio, yo voy a poder hacer la anastomosis. Si tiene tejido inflamatorio, voy a tener que hacer esto. ¿Está bien? Y le explican el por qué. Qual é o nome do outro procedimento? ¿Cómo? O nome do segundo procedimento, caso tenha inflamação? Y yo voy a hacerle una colostomía terminal. Colostomía terminal. ¿Está bien? Bueno. Se utiliza cada vez más la laparoscopía para la retención programada del colon sigmoide en una enfermedad diverticular. Vamos a mirar para mí que tenía una cirugía. La diverticulitis complicada. La diverticulitis complicada incluye diverticulitis con absceso, obstrucción y peritonitis. ¿Está bien? La fístula entre el colon va a ser fístula entre colon y estructura adyacente. O sea, mi paciente va a hacer inflamación, 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 y si está en contacto con la vejiga, esa inflamación puede hacer una fístula entre ellos. Si está con asa delgada, hace una fístula entre la asa delgada. Si está con el útero, hace una fístula con el útero. Si está en contacto con vejiga, fístula sobre la vejiga. ¿Está bien? Nunca llegamos a hablar cómo vamos a poder diagnosticar una fístula, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es una fístula? ¿Se acuerdan de lo que es una fístula? Entre 2 epitelioides, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí dice fístula colovesical, dice primero. ¿Qué significa fístula colovesical? Significa fístula entre el colon y la vejiga. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una comunicación entre ellos, mi paciente va a tener fecaluria. ¿Qué significa fecaluria? ¿Cómo? Muy bien. Orina con heces. Esta clase de paciente puede referirme que tiene materia fecal por la orina y va a tener mucha infección del tracto urinario. ¿Está bien? Después, fístula colovaginal. En la fístula colovaginal mi paciente va a referir que tiene materia fecal por la vagina. ¿Está bien? Materia fecal por la vagina, y estos pacientes van a tener infecciones ginecológicas. ¿Sí? Después, fístula coloentérica es una fístula un poquitito más difícil de diagnosticar. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Mi paciente va a tener mucha diarrea. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo voy a tener mi colon sigmoides en contacto con asa delgada. Entonces en asa delgada siempre tenemos líquido y no materia fecal sólida. Entonces mi paciente siempre va a tener una mezcla de materia fecal sólida con líquido intestinal. ¿Está? Después, eso. Estas son las 3 formas con que mi paciente puede, estas son las 3 formas de fístula que mi paciente puede presentar si es que tiene como complicación una fístula. Fístula colovesical, fístula colovaginal y fístula coloentérica. ¿Está bien? ¿Cómo yo voy a hacer mi diagnóstico? Mi diagnóstico puede ser de muchas formas. Por ejemplo, para los pacientes que tienen fístula colovesical, yo le puedo hacer una fistulografía.
voy a introducir una sonda vesical dentro de la vejiga del paciente y le paso contraste. ¿Está bien? Y le hago una radioscopía. Y yo tengo que ver cómo la fístula llena la vejiga, y de ahí de la vejiga yo voy a ver cómo se dibuja mi contraste por el ángulo del colon sigmoides. ¿Está bien? Voy a ver un globo lleno de contraste y voy a ver la S del colon sigmoides. ¿Está? O puedo hacer con colonoscopía. Le voy a hacer a mi paciente le hace colonoscopía y yo voy a ver cómo va a haber la comunicación entre mi colon y mi vejiga. La colo vaginal se puede hacer con examen ginecológico. No hace falta hacer una ecografía transvaginal. Solo mirando yo ya voy a poder hacer el diagnóstico. Con una coloscopía ya es suficiente para hacer el diagnóstico en este caso. Y la coloentérica, en ese caso sí o sí voy a necesitar hacerle colonoscopía a mi paciente. Porque ahí no hay forma de hacerle fistulografía. La fistulografía es pasar contraste en cualquier orificio de fístula y yo voy a ver cómo se pinta la comunicación entre los dos órganos en donde yo sospecho que hay. ¿Está bien? Ese es si yo planteo que el paciente, escúchenme, el tema de esperar la colonoscopía es si yo estoy haciendo un tratamiento. En los casos de pacientes con complicaciones, yo tengo que hacerle la colonoscopía. ¿Está bien? Sí. Porque en este caso el tratamiento va a ser quirúrgico. En este caso no se hacen tratamientos medicamentosos. Esta es la clasificación de Hinchey. Esta es la clasificación que más van a escuchar. Son muy pocos los colegas que utilizan la clasificación de complicado y no complicado. ¿Está bien? La mayoría hace su diagnóstico en base al Hinchey. Para hacer la clasificación del Hinchey yo le tengo que pedirle a mi paciente una tomografía. ¿Está bien? De preferencia tiene que ser una tomografía con contraste. La intención de hacerle la tomografía es poder evaluar en qué etapa se encuentra la diverticulitis para que yo plantee su tratamiento. Entonces ahí van a ver Hinchey, estadio 0, diverticulitis clínicamente moderada, tratamiento conservador. El Hinchey 1 se divide en 1A y 1B. En el 1A yo tengo inflamación pericólica limitada sin absceso. ¿Qué significa eso? Yo voy a tener engrosado el colon por inflamación, pero no voy a tener absceso. También no va a haber pus. ¿Estamos? En ese caso, tratamiento conservador. Y ahí viene el 1B. Ahí yo tengo inflamación pericólica, pero en este caso ya tengo absceso. Ahora, en esta clase de paciente yo tengo que ver el tamaño del absceso. Si el absceso tiene menos de 2 centímetros con antibiótico terapia ya funciona mi tratamiento. ¿Sí? Si el absceso tiene más de 2 centímetros se hace drenaje percutáneo. ¿Se acuerdan que era el drenaje percutáneo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Muy bien. El drenaje percutáneo es cualquier procedimiento en donde si yo encuentro absceso, si yo encuentro pus, yo tengo que evacuar esa pus. ¿Cómo se hace? Yo busco con ecografía el lugar en donde se encuentra la pus y yo le hago con anestesia local la colocación de un tubo, de un drenaje. La anestesia se coloca piel, tejido celular subcutáneo, músculo. Y hago una pequeña incisión de 1 centímetro, dependiendo del calibre del drenaje que le voy a dejar, le hago una pequeña incisión. Y mirando con la ecografía, yo voy a ir introduciendo hasta dejar el drenaje, el tubo de drenaje, dentro o en el medio del absceso. ¿Está bien? Y ese drenaje se queda ahí hasta que todo el absceso salga. Al par de eso, yo le hago antibiótico terapia y voy a ir drenando esa pus. Ese drenaje se conecta a
a un colector y se deja el declive, se deja colgando ahí. Y por gravedad más la presión abdominal, eso va saliendo. ¿Está bien? Eso es un drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo es el mejor tratamiento hoy en la actualidad para los abscesos. No importa de qué tipo de absceso estemos hablando, todos los abscesos se tratan con drenaje percutáneo. ¿Está bien? Ya no se abre más la cavidad abdominal del paciente o la cavidad torácica del paciente para drenar los abscesos. Se hace todo bajo drenaje percutáneo. ¿Está bien? El drenaje percutáneo es lo mismo que la toracentesis y la paracentesis. ¿Se acuerdan de la toracentesis y paracentesis? Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. La única diferencia es que cuando yo le hago toracentesis a mi paciente o cuando yo le hago paracentesis a mi paciente, yo uso la jeringa. En este caso no puedo usar jeringa porque la jeringa es muy fina para el espesor de la muela. Entonces en ese caso uso un drenaje. ¿Está bien? Un poquitito más grueso. Un poco más fino que la sonda vesical. ¿Ya vieron la sonda vesical? Sí. ¿Saben las medidas de la sonda, verdad? ¿No? ¿Sí o no? Nosotros hablamos de French para el diámetro de la sonda. ¿Qué es la pole? Acá. Yo creo que en la sala acá arriba, si es que ustedes llegaron a ver una sonda, tienen la sonda número 18. Y tiene que ser un poquitito menos que eso, tiene que ser una número 16 más o menos para el drenaje. ¿Ustedes ya vieron una sonda vesical? Sí. ¿Qué color es la sonda vesical que ustedes vieron? Amarillo. Muy bien. Esa sonda amarilla es de látex. Si es que ustedes llegan a ser cirujanos y quieren hacer drenaje percutáneo y por algún motivo no tienen el drenaje, nunca utilicen esa sonda. ¿Está bien? Esa sonda, por ser de látex, tiene mucha tendencia a la inflamación y la base de toda fístula es un tejido inflamado. ¿Está bien? Y si ustedes utilizan eso, el paciente va a ser fístula de ustedes. Entonces siempre utilicen no sé si ustedes ya vieron en los hospitales que también están las sondas transparentes, la sonda vesical transparente. Acá ya me dijeron que sí. No, yo no vi, yo ya salí. Esa sonda transparente es el mismo material que se utiliza para los drenajes y eso no causa inflamación. Entonces si no causa inflamación no va a causar fístula. Voy a robar y le voy a traer. Hacerme recordar para la próxima clase, voy a robar nosotros. ¿Cómo vamos? Por favor. Professor, toda vez que você de roubar as coisas. Sí, exactamente. En esta clasificación, si nosotros vamos a utilizar esta clasificación, hasta la 1B1, vamos a decirle 1B1. Hasta el 1B1, que es menos de 2 centímetros de absceso, es tratamiento con antibiótico terapia. ¿Está bien? Si nosotros vamos por lo correcto, el estadio 0 es el que vamos a hacer antibiótico en su casa. ¿Está bien? El estadio 1A y el 1B1 vamos a hacer el antibiótico internado con nosotros. Después el resto ya se interna, pero es para tratamiento quirúrgico. Tengan en cuenta que el drenaje percutáneo también es un tratamiento quirúrgico. ¿Está bien? Solo para que tengan en cuenta. Después de eso tenemos el 3, en donde yo tengo un absceso pélvico, un absceso retroperitoneal o un absceso a distancia. ¿Está bien? Dependiendo de la cantidad también se puede plantear conservador o drenaje percutáneo. Esto que están viendo acá, si nosotros vamos a hablar de cualquier absceso en el cuerpo, siempre que el absceso tenga menos de 2 centímetros, el tratamiento es conservador. ¿Qué significa un tratamiento conservador para un absceso menos de 2 centímetros? Significa antibiótico, terapia, internación y control. ¿Está bien?
Significa, hoy encontré un absceso, no importa en qué parte del cuerpo, el paciente tiene absceso. Entonces yo le voy a hacer antibiótico terapia profiláctica y el paciente se queda en observación, se queda internado. Y yo le voy haciendo controles cada 24 o 48 horas de ecografía y laboratorio. En mi laboratorio, ¿cuál es el laboratorio que yo quiero pedirle? Hemograma, ¿sí? Siempre para ver mi leucocitosis. ¿Está bien? Si ese paciente yo veo que a pesar de mi tratamiento médico aumenta el absceso, el paciente hace fiebre, aumenta su leucocitosis, ahí yo le hago su drenaje. Si no pasa nada de eso, no toco. Ahora, si tiene más de 2 centímetros, ahí es otra cosa. Ahí tengo que plantear drenar ese absceso. ¿Está bien? El 3 y el 4 ya hablamos de peritonitis. El 3, por ejemplo, es una peritonitis generalizada sin comunicación con la luz intestinal, que es el mismo tipo de peritonitis que hace la apendicitis aguda. ¿Está bien? La apendicitis aguda no tiene contacto con colon. La apendicitis aguda es una inflamación o infección en donde yo tengo un absceso que va aumentando de tamaño hasta volverse todo pus. ¿Está bien? Entonces en ese caso hablo de una peritonitis generalizada. ¿Tratamiento? Cirugía. En el 4 es una peritonitis fecal. En este caso yo ya tengo perforación colónica. ¿Sí? Eso también es cirugía. Ahora va lo importante. Tanto la peritonitis generalizada como la peritonitis fecal es una complicación de cualquier otra, no es solo complicación de la diverticulitis colónica, también es complicaciones de otras patologías. Ahora, si nosotros vamos a hablar de la diverticulitis exactamente, si mi paciente tiene peritonitis generalizada y peritonitis fecal, no importa cuál de los dos tenga, el paciente se hace laparotomía exploradora, lavado de toda la cavidad abdominal y también sí o sí tengo que hacerle la colectomía o la sigmoidectomía. ¿Está bien? Punto importante para estas dos situaciones. Estos son pacientes que yo no voy a poder hacerle la anastomosis, ¿sí? Porque el hecho de encontrar materia fecal y pus dentro de la cavidad abdominal va a hacer que todo mi colon esté inflamado. Entonces, a esa clase de paciente, hacerle la anastomosis va a hacer que mi paciente vuelva a hacer una peritonitis. ¿Está bien? Porque no va a aprender, no se va a curar, no se va a cicatrizar mi sutura. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Inclusive, para que tengan en cuenta hasta qué punto llegamos, si mi paciente se hace una sigmoidectomía, cirugía del colon sigmoides, extirpar el colon sigmoides, algunas literaturas te dan como opción hacerle una colostomía en caño de escopeta. Vamos a ver si me sale mi caño de escopeta. Supongamos que esta es la cavidad abdominal de mi paciente, cerrado ya, y acá está su ombligo. ¿Está bien? Como es una cirugía del lado izquierdo, entonces la ostomía va a salir y se va a abocar en el lado izquierdo. La colostomía en caño de escopeta es colon descendente, acá, y el recto, acá. ¿Está bien? Y se queda como caño de escopeta. ¿Está bien? ¿Por qué se suele hacer eso? Porque como yo le estoy diciendo a ustedes, hay veces que el tejido inflamado no permite que se cicatrice la sutura. Y pensando que tal vez yo tenga licencia de la sutura del recto que tiene que quedar adentro, entonces se opta por sacar los dos. ¿Está bien? Y se hace en caño de escopeta. Ese es siempre y cuando alcance. Porque hay veces que el recto queda muy adentro de la pelvis y no se puede exteriorizar. En ese caso, sutura y se recibe. ¿Está bien? Clasificación de Lynch. Yo le voy a apuntar a ustedes en el examen. Vai ser muito legal explicar isso oral, né? Ah, cierto, oral ya era. Muy bien, el examen oral entonces.
para que ustedes entiendan. Pessoas de para mim eu posso falar. Para que entiendan y tengan... Fala até assim. Ponto final. Esto es algo que ustedes tienen que manejar muy bien, porque esto es algo que ustedes van a ver, siendo o no siendo cirujanos. Y entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, ustedes tienen que saber si ese paciente van a poder dejar ustedes en su servicio para hacer antibiótico terapia, o le van a mandar a su casa con antibiótico terapia, o le van a decir al cirujano que venga a verle. Porque no hace falta un cirujano para tratar una diverticulitis estadio 0 y estadio 1, porque es antibiótico terapia. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que saber, tienen que manejar. ¿Quién le van a llamar para poder solucionar? Chama o doutor Fábio, que ele sabe. Tanto Brasil no es. ¿Entendieron eso? Sí. Bueno, entonces, en el examen ustedes tienen que saber el estadio, cómo se presenta cada estadio y cuál es la conducta que yo tengo que tomar. ¿Está bien? Eso te tienen que manejar. ¿Estamos? Primeiro, segundo, conservador, terceiro, quarto, são cirúrgicos. O cano de escopeta, ele é usado nesses 3 e no 4? En el 4 y en el 5 si es que tengo mucho tejido inflamatorio y hay la posibilidad. Sí, perdón. Bueno, nada más. Lo que le estaba diciendo es utilizar el pinche. Si es que no tengo peritonitis, el tratamiento es drenaje percutáneo, siempre. Inclusive, en algunas literaturas el Schwartz habla de eso. Si yo tengo un paciente con un Hinchey 4, con una peritonitis generalizada, pero no hay comunicación entre los intestinos, no hay perforación, en algunas literaturas, en beneficio al paciente, le deja un drenaje percutáneo, le hace tratamiento con antibiótico terapia, o sea, trata la peritonitis generalizada del Hinchey 4 como si fuera un absceso. Deja el drenaje, hace antibiótico terapia, permite que todo ese líquido salga. Una vez que todo ese líquido salga, le manda de alta al paciente y le reingresan le operan un segundo tiempo como una diverticulitis no complicada para no sacarle al paciente con ostomía. ¿Está bien? En algunas literaturas habla de esa posibilidad, siempre y cuando el paciente no esté sistémicamente alterado, siempre y cuando el paciente no tenga SIRS. ¿Qué era SIRS? ¿Está bien? Así que si ustedes llegan a ver un cirujano que toma esa conducta, no se asusten, porque en el Schwartz está descrito. En el Schwartz dice que pueden hacer ese tratamiento siempre y cuando no haya comunicación con el colon, siempre y cuando no haya peritonitis fecal. Si hay peritonitis fecal, lo siento mucho por el paciente, cirugía más resección del colon sigmoide. ¿Está bien? Hay esa posibilidad. Bueno, ya casi no hacemos nosotros esto, porque en la actualidad, como tenemos las suturas mecánicas, somos un poco más confiados en nuestra anastomosis. Anteriormente, cuando las anastomosis se hacían con la mano, sí o sí se dejaba una ileostomía de protección. La ileostomía de protección es abocar el ileo, abocar asa delgada y que el paciente se vaya de cuerpo por su asa delgada hasta que yo piense que se cicatrizó la sutura que yo hice entre el colon y el recto. Pero eso se hacía mucho cuando se hacían las suturas con la mano. Ahora ya poco nada.
pero tampoco es un procedimiento alocado. Si por ejemplo yo hice una sutura ya sea manual o con la sutura mecánica, pero para mí ese tejido inflamatorio puede ser que se desprenda, entonces se le puede hacer una ileostomía para desviar la materia fecal hasta que yo crea que el tejido inflamatorio desapareció y que la sutura mejoró. Entonces ahí yo hago restitución. A sutura mecânica seria como se fosse uma cirurgia a vídeo, é isso? No, la sutura mecánica es en vez de hacer la sutura con hilos, nosotros hacemos con grampas. Entonces, el hecho de utilizar las grampas en el colon hace que la anastomosis sea mucho más segura que hacer con la mano. ¿Está bien? Entonces, ahora ya en algunos hospitales esa es la mejor opción para el paciente. En otros hospitales se sigue haciendo la sutura manual. Esto, por ejemplo, es un paciente con se ve, ¿verdad? Acá están viendo, ¿verdad? Bueno, este y este es el mismo paciente. Son tomografías con contraste en donde acá está el absceso, acá abajo está el absceso, y va a hacerle un drenaje percutáneo. Entonces ustedes están viendo cómo se introdujo dentro del drenaje el tubo de drenaje, que es esto que está acá. Es solo eso. Nada extraordinario. ¿Entendieron la imagen, verdad? Sí. Es solo para que ustedes puedan ver. El drenaje percutáneo se puede hacer guiado bajo ecografía o se puede hacer guiado bajo tomografía. Solo que guiado bajo tomografía es un poco más costoso, ¿verdad? ¿En qué pacientes, por ejemplo, si nosotros vamos por lo correcto, el drenaje percutáneo tiene que hacer con tomografía? Si vamos por lo correcto. No todos tenemos tomografía, entonces podemos plantear hacer con drenaje. Si yo tengo un paciente con absceso y yo quiero drenar con ecografía, siempre tiene que ser por delante del retroperitoneo para que yo plantee hacer con ecografía. Si mi paciente tiene un drenaje retroperitoneal, ahí sí o sí tiene que ser con ecografía. ¿Está bien? Es muy difícil, principalmente en pacientes obesos, poder evaluar el retroperitoneo solo con ecografía. Entonces, en cualquier paciente donde yo sospecho un absceso retroperitoneal, el drenaje se tiene que hacer con tomografía. Eso para que tengan en cuenta. Este es colon por enema. Este es para poder, en este caso por ejemplo se le hizo la fistulografía al paciente porque estaba con fístula vesicocolónica, y acá se ve el colon, ¿verdad?, pintado, y se ve como acá hay una fístula y se está dibujando la vejiga. ¿Está bien? Fistulografía. En este caso se sabe que es una fístula vesical y se plantea cirugía. No hay mucho que decir. Nosotros llegamos a hablar de cuadros obstructivos. Obstrucción intestinal. No hay mucho secreto. Paciente que tiene diverticulitis con complicación de cuadro obstructivo, voy a tener toda la semiología, toda la sintomatología de un cuadro obstructivo. ¿Está bien? Y mi obstrucción va a ser en el colon sigmoides. ¿Está? Tener toda la sintomatología, toda la semiología, tratamiento, cirugía. Tengo que entrar y sacar el colon sigmoides. En el caso de estos pacientes tengo que entrar, sacar el colon sigmoides, abrir la vejiga y volver a suturar la vejiga. ¿Está bien?